Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, los que están en este servicio presencial y también los que están en el servicio en línea allá en sus casas. Es una gran bendición que esta mañana podamos alabar al Señor juntos, que podamos elevar nuestras voces, nuestros corazones delante del Dios Todopoderoso. Y pues esta mañana lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con júbilo, pero vamos a darle al Señor lo que a Él se merece. Él siempre es digno de toda nuestra alabanza, ¿no es cierto? Así es que le voy a invitar que eleve una ofrenda de aplausos al Señor y que alabemos juntos. Dáselo más fuerte a Él, iglesia. Vamos a alabarlo. Te alabamos, Jesús. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. El trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alteran la ciudad. Viene nuestro Rey. Y clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Que mis ojos ven, las aguas de su río están fluyendo, alteran la ciudad. El trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alteran la ciudad, porque viene nuestro Rey, viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Y danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te pueda ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Y clamaré hasta que brille tu alabanza, y tu alabanza
alabanza en la tierra, cosas suceden. Clamaré y clamaré y clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Y danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te pueda ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la gloria, te adoramos, el Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Nuestro Salvador, te coronamos, Rey de los cielos, te adoramos, el Señor,
Jesucristo. Jesucristo, Señor. Jesucristo, el infinito. Tu nombre, Señor. Tú eres Señor. Jesucristo, El infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré, vaya tu nombre, no, tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré, Jesús, Cordero de Dios. Tu nombre es grande, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios, mi amado Salvador, mi Rey eterno. No hay nadie como tú. Iglesia, no hay nadie como nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes, Rey de justicia, Rey eterno. Cantamos una vez más, Jesucristo. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Amén, Señor. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor, eres nuestra roca, eres la piedra angular, Jesucristo. Y esa mañana, Padre, ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor, quebrantados, humillados delante de tu presencia, Señor. Y queremos orar también por los diezmos y ofrendas, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada familia, Señor, que sea en esta iglesia y que nos está viendo a través de las plataformas, Señor Jesucristo, que tú traigas bendición abundante de lo alto, Padre Santo, y llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, Padre, de tu gozo. Padre Santo, ponemos en disposición todo, Padre, lo que te pertenece, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, aquí están adelante los alfolís para depositar a la iglesia y a los pastores. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Fiel y tu misericordia es eterna. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, tú eres fiel.
misericordia es eterna. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, tú eres Rey. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, Aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres fiel. Amén. Bueno, muy muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Por allá? ¿Me escuchan bien? ¿Por allá me escuchan bien? ¿Aquí al centro me escuchan bien? Gloria a Dios. Bueno, antes que nada quiero comentar lo siguiente, de que los pastores Pacheco están en la iglesia de New Sun ministrando. Esto es en Nashville. Vamos a orar por ellos. ¿Me ayudan, por favor? Para que Dios los use como lo ha estado haciendo en todo este tiempo que están ellos en Estados Unidos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias te damos por nuestros pastores principales, que tú los tienes, Señor, con un propósito siempre, allá ministrando en iglesias de Estados Unidos. Te pido, Señor, que sigas guardándolos, sigas protegiéndolos, sigas guiándolos y que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos como heraldos de tu palabra. Tráelos con bien, Señor, los extrañamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos, el día de hoy me tocó predicar la palabra. Doy gracias al pastor José Pacheco y al pastor Jorge Barraza por considerarme. La verdad, siempre para mí el estar aquí al frente es de mucha responsabilidad porque estoy tratando con la palabra de Dios. Y bueno, quizá muchos me conocen, pero otros no. Mi nombre es Carlos, estoy casado con mi esposa Acela y tenemos 4 hijos, los cuales estamos criando en el Evangelio, en la palabra de Dios, para su gloria. Y bueno, decir también que soy un profesionista, soy ingeniero, trabajo para una empresa, tengo mis responsabilidades seculares, pero también tengo una gran responsabilidad que es
la crianza de mis hijos. Y desde luego, y aprovechando que estamos en el año de la palabra de lavándonos con su palabra, lo podemos encontrar en Efesios. Y eso también me compete, lavar con la palabra de Dios a mi esposa y a mis hijos queridos. Voy a orar por la palabra para iniciar. Señor Jesús, te doy gracias nuevamente por este día, por este privilegio que tú me das. Gracias, Padre, porque tú me has instruido a través de tu palabra, a través, Señor, de esta iglesia también en comunidad, recibiendo, Señor, sí ha habido también algunas exhortaciones, Señor, algunos consejos, y es en este vínculo de la unidad en la iglesia presencial, en esta iglesia local, que tú nos ministras, que tú nos das crecimiento, Señor. Por eso amamos la palabra del Señor, por eso amamos tu palabra, Señor, porque es la que nos lleva a salvación. Y tú nos llevas de victoria en victoria y gracia en gracia, Señor. En este camino que no es fácil, pero tampoco difícil a tu lado. Somos seres, Señor, imperfectos, pero perfectibles por el poder de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana, Señor, sé tú quien hablas, Señor. Yo solamente soy un instrumento. Que tú siempre estés por encima de mí y yo nunca por arriba de ti. A tu nombre sea la gloria. Amén. Esta mañana traigo una palabra que he titulado El discipulado en la iglesia y en la familia. Son enseñanzas que mi esposa y yo hemos estado adquiriendo más puntualmente y precisamente desde el año pasado. Dios nos permitió estar en un congreso muy importante acerca de estos temas y hemos puesto en práctica eso en nuestra casa. Los textos principales para este mensaje, los principales porque hay varios, son dos. El primero es Mateo 28, muy conocido por muchos, que tiene que ver con la gran comisión. Y el segundo es 2 de Timoteo 3, versículo 14 al 17. Y bueno, como vamos a hablar acerca del discipulado, quiero empezar primeramente con la definición de qué significa un discípulo. Y bueno, este término proviene del griego matetes. Se refiere generalmente a cualquier estudiante, alumno, aprendiz o partidario. Esto es lo opuesto de un maestro, el aprendiz o el discípulo. En el mundo antiguo, sin embargo, es comúnmente asociado con personas que eran seguidores devotos de un gran líder religioso, maestro o un filósofo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Discípulo bíblicamente es aquella persona que cree y sigue en Cristo Jesús. Pero no nomás eso, sino que permanece en sus palabras. Y no nomás eso, sino que es moldeado a su vida. Mark Dever, un escritor cristiano que leemos en su libro Discipular, cómo ayudar a otros a seguir a Jesús, lo define de una manera muy sencilla y directa. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Ser un discípulo significa por lo menos eso, un seguidor de Cristo. Podemos decir que también es un seguidor de Cristo, un aprendiz de Jesús, y que ha declarado que es su único Señor en su vida. Existen evidencias históricas, cuenta la historia antigua de griegos y judíos, que este término de discípulo se usaba en la literatura de aquel periodo. Y hay ejemplos de discipulados que se refieren a personas comprometidas a seguir a su líder, imitando su vida y transmitiendo sus enseñanzas. En estos casos, el discipulado significa algo más que solo transmitir conocimiento. No es nada más intelectual. Aquí hay una relación.
Y eso es lo importante, porque solamente hacer un discipulado de puro lectura, de pura doctrina, no va a ser ese amarre completo, sino que se requiere que el que está discipulando imprima su vida en él. El ejemplo, los pastores de esta iglesia son un ejemplo. Cada uno de ustedes son un ejemplo para sus hijos, para sus familiares, para la sociedad en general. Y esto tiene que ver con una unión. El discipulado que Cristo hace en nosotros tiene que ver con una unión personal. Y esa unión de la que habla en Filipenses 2:1, una unión con Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no vamos a poder ser discipulados por Él. Esa es una premisa. Otra premisa es que el discipulado cristiano solamente se da entre creyentes. Eso es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque esa persona ha entregado su vida a Cristo. Esa persona, por medio del Espíritu Santo, está llamado a seguirle. Entonces el discipulado entre cristianos es lo correcto. Fíjense, hermanos, esto comienza no solamente por lo que yo pueda hacer con mi esposa y mis hijos, no. Esto comenzó porque Cristo así lo hizo. Y en Juan 10:11 nos dice: yo soy el pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es un texto que te dice cómo Él se ha dado, por qué se ha dado, por sus ovejas, por los que creen en Él, por sus seguidores. Él amó a la iglesia y por consiguiente dio su vida. Eso lo podemos ver en Efesios 5:25, donde nos dice, disculpa si voy muy rápido, pero sí es bastante lo que quiero compartir y muy, muy importante. Dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ello. Un texto clave, un texto conocido por todos y muy usado en el matrimonio. Y sí, tiene que ver mucho con el matrimonio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros, la iglesia. Él pagó la deuda. Sí, Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. Y gracias a Dios por su obra, Y al hacer esto, Él nos unió como pueblo. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, como las Escrituras narran la enseñanza del sistema de sacrificios. Sí, que para poder pagar, redimir los pecados del pueblo, tenían que sacrificar animales. ¿Y esto qué nos dice? El sacrificio del Antiguo Testamento, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que todo pecado merece muerte. Que todo pecado merece muerte. Que todo pecado merece la muerte. Pero gracias al Padre que envió a su Hijo Jesús para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Una vida perfecta, una vida en obediencia. ¿Y qué pasó? Sufrió la muerte, esa muerte que nosotros merecíamos. Se ofreció a sí mismo sustituyéndonos en la cruz para darnos una promesa, para darnos la promesa del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. ¿Y qué nos pide? Que nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Cuándo? A diario. De manera diaria. Gracias. Perdón. Que confesemos nuestros pecados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, aquí en esa obra que Cristo hizo comienza el cristianismo. Sí, comienza con la aceptación de ese precioso regalo que fue el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta introducción? Tiene que ver mucho con el discipulado aquí en la iglesia.
Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Aquí Jesús está comentándonos que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo versículo. Lo puedo dividir en 4 partes bien importantes. Una es que Dios tiene toda la potestad que le es dado del Padre del cielo. Luego nos hace un imperativo, una instrucción. Por tanto, id y hacer discípulo a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta frase, estas palabras, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, indica la inclusión a la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí mismo vemos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y luego, número 4, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, después de la ascensión de Cristo, podemos decir que los discípulos en Cristo, aparte de los 12 apóstoles, no era un gran número. Estamos hablando en el año 33 de esta era. Y Hechos 1, capítulo 1, versículo 15 nos relatan que eran aproximadamente como unos 120 personas, 120 cristianos, seguidores de Cristo, y lo relata en la aplicación del aposento alto. Este nos dice el aproximado de cristianos que había en ese entonces, pero no es hasta el año 250 aproximadamente de la misma era que los cristianos, dicen los textos históricos, que se contaban por millones. Hermanos, ¿a qué se debió ese crecimiento exponencial de pasar de 120 personas a millones de personas? Pues la obra de Dios. Es el poder de Dios. No hay otra explicación. Y fíjense lo que él dijo. Jesús estaba cumpliendo esa promesa. En Mateo 16, 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí viene lo interesante: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, Dios edifica la iglesia. Dios da el crecimiento en cada uno de nosotros como iglesia. ¿Lo crees? Como dice la palabra, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Una cosa bien particular, estos discípulos tomaron bien en cuenta la gran comisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iban infundidos por las promesas de Dios y por el Espíritu Santo. Así que, hermano, no pares de hablar el evangelio donde quiera que estés. En tu casa, fuera de casa, en tu lugar de trabajo, cuando andes en la calle, cuando andes practicando tu deporte favorito, donde sea, habla el evangelio. Entonces podemos decir que el combustible que nos mueve a hacer eso es por el poder de Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, por su majestad, por su hermosura. Todo eso nos debe a nosotros de animar, avivar, para que podamos salir y predicar las buenas nuevas a un mundo perdido. Las buenas nuevas de salvación. ¿Están conmigo, iglesia? El discipulado en la iglesia. Aquí en la iglesia existe el discipulado. Fuera de la iglesia no hay discipulado cristiano. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque hay movimientos cristianos, pero separados de la iglesia. Y eso no es correcto. Hacen ayuda, pero no es lo más correcto, porque el cristianismo es
comunal. El cristianismo es estar en comunidad. Por eso nos reunimos aquí. Y tiene un fin muy hermoso. Ahora, la pregunta, ¿acaso no tiene Jesús esa autoridad ya antes? Esa autoridad que dice que le es dada del cielo. Sí, claro que sí, ya la tenía. Y eso lo podemos ver en Génesis 1, 26, 28, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Tener hijos, guíenlos. ¿En qué? En Dios. Llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jesús, y ya sabemos, y los que no saben, Jesús es Dios. Y Jesús ya estaba en la creación, ¿verdad? La Santa Trinidad, la Santísima Trinidad. Entonces, la gran comisión de Mateo 28 está íntimamente ligada a una relación y con Génesis, ese texto de 28 está enlazado a Génesis. En Génesis 3:15, Él promete redención a través de un Salvador, nacido de mujer, el postrer Adán. A esto le llaman los teólogos el protoevangelio porque fue la primer promesa del evangelio. De acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 22, narra la siguiente. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la relación existente del Antiguo Testamento, del inicio de la creación, con el Nuevo Testamento. Hermano, el discipulado, en pocas palabras, es la restauración de Dios, la restauración de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios estaba plasmada en Adán y en Eva, pero sabemos que ellos que fallaron. Dios había creado todo bueno, pero entró el pecado y oh sorpresa, lo que ya conocemos, todo esto que vivimos, toda esta maldad, todos estos pecados que existen, es por eso, porque se falló. Entonces Dios había creado a esa pareja para que reflejaran su gloria, su imagen, pero la regaron, pero Dios tenía el sustituto, el segundo Adán. Ese sí cumplió, nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente todo lo que Dios le había mandado hacer. Sin pecado, perfecto. Nos narra en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, lo siguiente. Y estas cosas habló Jesús. Fíjense la obediencia. Y esto habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Quién de aquí es un hijo de Dios? Bueno, pues nos pide que glorifiquemos a nuestro Padre. Como le has dado potestad. ¿Se acuerdan de esta palabra? Potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Hermanos, no prediques otra cosa que no sea el evangelio. Predica el evangelio. Predica el evangelio. ¿Por qué? Porque eso nos da salvación. Por medio de la palabra de Dios somos vivificados. Para que dé vida eterna a todos los que le disten. Cristo es el evangelio y Cristo es la vida.
Por eso predícalo, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, hermano, es imposible que la obra que el Padre le encargó a Jesucristo no se haya llevado a cabo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto, porque no iba a ocurrir lo que ocurrió en el huerto del Edén, porque era Él mismo encarnado en Cristo Jesús para cumplir a la perfección todo lo que nosotros como criaturas de Él, como creación, no podemos. Por eso necesitamos acudir a Cristo, a nuestro Señor Jesús, a nadie más. Hermanos, esta comisión es extensa porque nos dice que vayamos a las naciones. Pero hermano, comienza en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu cónyuge más cercano. Y Dios, si quiere, te va a preparar y te va a enviar. Si quieres irte allá a Vietnam, China, no sé, Dios lo va a hacer, te va a preparar. Pero es sacrificio, completamente sacrificio. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por el Evangelio. Si no, no vayas. Efesios capítulo 4, versículos 18 al 22, define el proceso de ese discipulado, de ese proceso de la siguiente manera. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20. Pero vosotros no habéis enseñado y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23. Y que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, no es un cúmulo de enseñanza de doctrinas. 10 minutos. No es un cúmulo de enseñanza de doctrinas, sino que es a Cristo Jesús quien debemos nosotros imprimirles en las personas, en nuestros discípulos, porque nosotros estamos siguiendo a Cristo. Entonces nos debemos de parecer a Cristo y nuestros discípulos debemos de llevarlo a que se parezcan a Cristo, pero tú también eres un ejemplo. Amén. Voy a adelantarme un poquito porque ya me dieron muy pocos minutos. Es impresionante cómo se fue el tiempo. Ok, dice, en el contexto de la iglesia es en que hacemos discípulos. En la unión del cuerpo de Cristo, esto que no se te salga de tu mente, es en comunidad, hermanos, es relacional. En Efesios 4:11 vemos que Dios equipa a su iglesia y crea discípulos fuertes en Él. Como dice en el versículo 11, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos estos títulos se encuentran en la iglesia. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para a fin de capacitar a los santos, versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno
del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños, sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por artimañas engañosas y del error. Hermanos, este versículo nos dice cómo vamos a capacitar a los discípulos. Y en Mateo 16, versículo 15 y 18, Jesús nos dice que Él edifica la iglesia. Ya lo leímos anteriormente acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Punto número 3. En Mateo 18:15 nos habla de la disciplina de la iglesia. Hermanos, sin disciplina no hay discipulado. Y aquí en la iglesia es parte de. Por eso existe el ministerio, o no sé si exista, pero es la consejería bíblica. Sé que existe la consejería en la iglesia, pero es un ministerio también. Y esa consejería también se da entre cristianos. Lo otro, siendo un no cristiano a quien vas a hablar con él, pues lo vas a evangelizar, ¿verdad? Pero el discipulado no es predicar nada más y ahí te ves, a ver que llegue Apolos. No, si predicaste el evangelio y esa persona recibió la palabra de Dios, asintió su palabra, entonces tienes que discipularlo. Y en Mateo 28, pues está la comisión. Te fijas en esos 4 puntos cómo están sistematizados en Mateo, partiendo desde del Mateo 16 al 28. Ahí podemos ver ese proceso de discipulado. Hermanos, la santidad es progresiva y es un proyecto de comunidad. Hace días platicaba con el pastor Jorge acerca de rendir cuentas. Todos aquí debemos de rendir cuentas. Eso es vital, es clave para una iglesia sana. Por último, decirles que la promesa nos anima, que nuestro Señor Jesús nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ahora voy a entrar en el discipulado y la crianza de los hijos, un tema importantísimo también. Ya vimos ahorita el discipulado y la iglesia. Ahora veremos el discipulado y la crianza de los hijos. Y el texto principal es 2 de Timoteo 3, 14, 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo llegó a ser un pastor fiel de la iglesia de Éfeso, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que Timoteo fue criado, fue educado, fue enseñado por su mamá. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Eso es lo que nosotros debemos de hacer ya. Si no lo has hecho, comienza ya, padre, madre. Mi esposa y yo, como testimonio personal, todos los días, los 7 días de la semana, tenemos un tiempo en las noches donde nos sentamos con nuestros 4 hijos y leemos 2 capítulos diarios. Y luego, después, si hay preguntas, dudas, se las aclaramos y luego oramos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Discipulando a nuestros hijos con métodos bíblicos. Y aquí va esta frase: los objetivos
no bíblicos nos llevan a usar métodos no bíblicos. Por ejemplo, van y tomas recursos de psicología y los quieres aplicar en tu discipulado. Queremos modificar comportamientos, ¿sí? Pero por dentro el muchacho, la niña, el niño, el joven, está más frío que nada. Y lo hace porque tú se lo estás pidiendo, pero no por convicción. Luego también hacemos uso de la manipulación, ¿sí? Abusamos emocionalmente y a veces hasta físicamente. Eso son métodos no bíblicos. Yo pregunto, como padres, ¿cuál es el propósito de Dios con nuestros hijos en nuestra casa? La respuesta es hacer discípulos de Cristo. Hacer discípulos de Cristo. Pudiera ser el caso que una gran cantidad de jóvenes que se criaron en la iglesia abandonan la fe. ¿Pero por qué? Porque quizá esos niños fueron llevados, educados con métodos no bíblicos, a objetivos no bíblicos. ¿Y qué pasó? Resultó en un cristianismo erróneo, un cristianismo equivocado. Y cuando llegan a una edad, rechazan por completo todo. Pero ¿saben una cosa? Lo que realmente están rechazando es a Dios mismo. Por eso es importante, padres, que hablemos del evangelio a nuestros hijos, que le expliquemos el evangelio a nuestros hijos, que los llevemos a un punto donde ellos puedan reconocer su pecado. Si el niño no reconoce su pecado, quiere decir que todavía no ha sido consciente de que Dios va a hacer una obra en sus vidas. Hay métodos, por ejemplo, preguntas y respuestas. Elizabeth de 5 años, yo hago preguntas y le digo la respuesta. Y luego le hago la pregunta y le pido que me responda. Y le digo, Elizabeth, ¿quién te creó? Ella me dice, Dios. Muy bien. Elizabeth, ¿para qué te creó Dios? Ella dice, para su gloria. Entonces, ese tipo de métodos de enseñanza cristianos y bíblicos es un catecismo cristiano. A algunos les hará clic el catecismo, pero no, es un catecismo de preguntas y respuestas, y existen y que están basados en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y ese es el proceso que estoy llevando con mi hija de 5 años. He iniciado con ella y los niños son bien astutos, son bien inteligentes y entienden perfectamente. 5 años más, hay niños hasta de 3 años que te pueden contestar esas preguntas. Entonces, padres, yo les propongo que en nuestra casa no debe ser diferente. Debemos hacer discípulos. Es bien hermoso ver crecer, que tus hijos te contesten con doctrina sana, que tu hija te diga, papá, quiero este libro, porque son recursos también que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Y eso a mí me emociona y me motiva, porque ellos me han visto a mí, me han visto leer la palabra, me han visto leer libros cristianos, me han visto que me sigo preparando para la gloria de Dios. Y ver que ellos me están imitando para mí es una satisfacción muy grande. Pero ¿sabes una cosa? No para ahí. Todavía hay mucho que hacer. Entonces, Padre, no te desanimes. Mientras en tus pulmones haya aire, háblales del evangelio.
explícales el evangelio. Ora por ellos. Ora por ellos. Para que Dios en su soberanía, si Él quiere, los salve. Porque ahorita si me preguntan, ¿tus hijos son salvos? Yo te voy a decir, no lo sé. No lo sé. Ellos van a decidir seguir a Cristo. Ellos van a decidir seguir a Cristo. Y alguien podrá conocer a mis hijos y verlos y no, pues ellos son cristianos, les enseñan muy bien la palabra, pero la salvación es personal. Y ellos tienen que entrar en una relación personal con Dios. No porque yo sea cristiano, ellos van a ser cristianos. No porque el pastor Jorge, Octaviano sean pastores, sus hijos van a ser pastores. Gloria a Dios que así fuese, pero no es seguro. Entonces debemos de criar a nuestros hijos en el evangelio, en el camino de Dios, siempre, hasta que ellos tomen la decisión de seguirle. Porque hay familias donde nacieron en el cristianismo, pero sus hijos no son cristianos. No te desanimes. Sigue predicándoles, sigue orando por ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día que te mueras. No lo dejes de hacer, por favor. Vemos aquí en el texto de 2 Timoteo 3 cómo Pablo se dirige a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, y le dice: de lo que tú te persuadiste, de lo que tú te convenciste, eso tenemos que hacer con nuestros hijos, persuadirlos, pero con el evangelio, con nuestras vidas, nuestro modo de vivir, que ellos imiten. Nosotros imitamos a Cristo y ellos nos imitan a nosotros y nosotros lo llevamos a que imiten a Cristo. ¿En qué ha creído Timoteo? No ha creído en las frases de psicología, no ha creído en el libro de superación personal, no ha creído en las palabras de aquel hombre intelectual que habla muy bonito. No. En las sagradas escrituras. De ahí, de eso, él se persuadió y él se convenció. Lo vemos en el versículo 15. ¿Y por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia, hermanos? Como texto fundamental para instruir y discipular a nuestros hijos. ¿Por qué los escritos sagrados de Dios y no solo libros morales? O cualquier otro método no bíblico. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Así de sencillo. El versículo 15 nos dice: porque no hay salvación, en 2 Timoteo 3, porque no hay salvación afuera de Cristo, no hay esperanza afuera de Cristo. Y por eso tenemos que entender el evangelio. Porque Él es el único que nos puede dar salvación. Él es el único. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la obra, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En resumidas cuentas. Y podemos sacar un panfleto hermoso de lo que es la definición del evangelio. Pero el evangelio es Cristo, es Jesús. Hace unos días le decía a mi esposa que, le digo: amor, no sé, pero siento una paz inexplicable. Si hoy se acabara todo, me siento satisfecho, le digo, me siento perdonado. Y estaba recordando la obra de Cristo en la cruz. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, te da la revelación de ese hecho tan magnífico, wow, entiendes más de lo que normalmente has entendido. Su amor, ese mismo amor que Él nos da, tenemos que darlo también en el proceso, en la relación con nuestros hijos. Y con toda persona
que Dios nos ha mandado para discipular. Él vivió una vida perfecta que nosotros no pudimos y no podemos vivir. Él decidió desde el inicio de la creación entrar en este tiempo, entrar a una relación personal e íntima con sus criaturas. En el Antiguo Testamento Dios se revela al hombre por medio de sus nombres. Y hoy en día a nosotros se nos ha revelado por su Hijo Jesús, a través de su palabra, a través de su palabra. Miren, hermanos, nuestros niños y toda persona no puede entender esta salvación si antes no llevarlo a que vea su pecado. Y esto no quiere decir que lo juzgues, no, sino que a través del Evangelio le muestres a Cristo, el por qué Cristo vino aquí, y él va a entender si el Espíritu Santo obra en él. Va a entender esa redención. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a seguir a su maestro. Va a seguir a su maestro. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta con nuestros hijos. Esa es la meta con nuestra esposa. Esa es la meta con nuestras familias, con nuestros amigos, los parientes. Esa es la meta. Hermano, ahora, gloria a Dios. Ahora, si estás aquí y Dios te ha hablado a través de esta palabra y no estás haciendo discípulos con tus hijos, esto debe de motivarnos a empezar hoy. A empezar hoy. Padres, hemos herido a nuestros hijos con nuestro trato. Hemos abusado emocionalmente, físicamente. Hoy es el día de pedir perdón. Cuando llegues a tu casa, ve con ellos. Ve con ellos, siéntate con ellos y diles que hoy vas a empezar a discipularlos. Que reconoces que lo que Dios te ha dado no lo has impreso en ellos. Que lo que Dios te ha mandado a hacer no lo has hecho con cabalidad. Y sabes una cosa, van a sanar. Vas a sanar esas vidas que has dañado probablemente. Y hazlo, hermano. Hazlo, papá. Hazlo, mamá. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo te llame. No pierdas la fe. Lo hermoso del Evangelio es que Cristo da salvación. Tú no das salvación. Tu quehacer es llevarlos a Cristo. Es todo, hermano. Es todo. Estudia la palabra. Prepárate para que la puedas explicar correctamente a tus hijos. Trázala perfectamente. Y si tienes duda, acércate con los pastores, acércate conmigo y te podemos ayudar con todo el corazón. Señor Padre, gracias te doy por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque sigues y sigues ministrando mi vida. Gracias, Padre, porque es por tu gracia, por tu misericordia que estamos en este mundo.
Gracias porque mandaste a tu Hijo en sustitución mía y de nosotros. Wow, ese hecho hermoso de tu parte es a veces incomprensible porque tu amor no es de este mundo. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a los padres y madres aquí en la congregación, a los que nos están escuchando también por los medios electrónicos. Que tu Espíritu Santo, Señor, avive sus corazones. Que el amor y la entrega que una vez confesaron delante de ti los avive aún más para predicar tu evangelio, para poder ministrar, para poder discipular primeramente a los más cercanos y así sucesivamente. Gracias te doy, Padre, por tu salvación, pero más, Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque me quitaste de esa cruz que yo merecía. Gracias porque tú recibiste la ira del Padre. Si tú no hubieras venido, Señor, toda la ira hubiera caído sobre nosotros y nos hubieras eliminado. Pero hoy, por el sacrificio perfecto de la cruz de Cristo Jesús, tú, Padre, nos ves a través de tu Hijo Jesús y somos santos y nos ves santos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este caminar, en esta procesión a la salvación, santificándonos, Señor, día con día. Santificándonos, Señor, por medio de tu palabra. Lávanos, Señor. Lávanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, vida, seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, vida, seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad.
que nos sostiene, el que nos da paz, nos da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, tienes el control. Es tu amor, el que me levanta, el que nos da paz, me da seguridad. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Verdaderamente Él tiene el control de todo, ¿verdad? ¿Pueden tomar sus lugares un momentito, por favor? Quisiéramos saber si esta es tu primera vez aquí en este servicio presencial o si es tu primera vez en línea. Bienvenido. Si hay alguien que nos está visitando por primera vez aquí en este servicio presencial. Ok, está bien. No sé si hay alguien que haya cumplido años esta semana. Si ese es tu caso, hay una persona nueva. Ok, vamos a darles un aplauso. Son 2 personas nuevas que están con nosotros. Bienvenidos. Si tú cumpliste años esta semana, ponte de pie, por favor. ¿Hay alguien que cumplió años esta semana? Ok, bueno. Acá en casa, si tú cumpliste años esta semana, queremos felicitarte, mandarte nuestro abrazo y celebramos la vida que Dios te ha dado y deseamos que el Señor siga llevándote a más profundidad en su camino. Amén. Quiero comentarles, hermanos, que el enfoque espiritual de esta semana está basado en Salmos 103, versos 2 al 3. Así que si quieres anotarlo, por favor. Salmos 103, versos 2 al 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Obviamente que tenemos que acercarnos a Él para recibir ese perdón, arrepentimiento, por supuesto, pero también venir a Él para clamarle por sanidad, ¿verdad? Si nosotros estamos en una cadena 24/7 donde estamos pidiendo por sanidad de nuestras vidas, pero también de las personas que están cerca de nosotros. Así que esta semana vamos a estar orando que el Señor traiga perdón y sanidad a nuestras vidas. Amén. Muy bien. Les comentamos, o más bien les recordamos, que el próximo domingo 25 de octubre hay un cambio de horario y se adelanta el reloj 1 hora.
Entonces vas a adelantar el reloj una hora. Les recomendamos realizar este cambio un día antes para evitar contratiempos el domingo. Esto es el sábado 24. Hay que, ¿estamos mal de los horarios? ¿Perdón? Entonces, ¿es 24 el domingo o cómo es? Ok, no se adelanta, se atrasa. Ok, se atrasa una hora, perdón, una disculpa. Se atrasa el reloj una hora y hay que hacerlo el sábado 24 para despertar el 25. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Es que dije, a lo mejor otra vez me confundí. Muy bien. Y también les comentamos, mis hermanos, que vamos a realizar la Santa Cena la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana tendremos la celebración de la Santa Cena. Yo sé que quizá si estás en línea, este servicio no va a ser transmitido hasta la próxima semana y es posible que digas, bueno, pero no estoy listo. Ok, no te preocupes, hazlo en el tiempo que tú puedas. Este será un aviso para la iglesia presencial. A lo mejor tú nos ves ahí celebrando la Santa Cena y dices, ay, no me avisaron. No, sí, puedes hacerlo la siguiente semana, no hay ningún problema. Esto es para que todos nos preparemos y realicemos la Santa Cena. Posiblemente nos toque el 25 aquí presencial y a los que están en casa hasta el 1 de noviembre, pero no importa, lo vamos a hacer de cualquier manera, ¿ok? El domingo 25 precisamente también inicia la cadena de oración número 85, sería 85ª. Yo sé que a veces es difícil estar diciéndolo en romano, pero damos gracias a Dios por este ministerio y tantas personas que unidas hemos clamado al Señor y hemos visto tantos y tantísimos milagros. También invitamos a todos los jóvenes a una conferencia que será Versus los días viernes 30 y sábado 31 de octubre. Vamos a tener prédicas con temas actuales y cómo defender nuestra fe. Tiempos de alabanza y adoración, actividades, dramas y muchas sorpresas más. Para más información puedes checar las páginas de JN en Facebook e Instagram. También les comentamos que precisamente los sábados los jóvenes tienen su servicio o su Jovenation presencial a las 6 de la tarde aquí en Bugambilias. Los servicios presenciales son a las 9 y 11 de la mañana y así como que procuramos, si ningún contratiempo nos sucede, estar en línea en punto de las 11 de la mañana. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Y le recordamos que es muy importante que nuestros hijos vean el video que las maestras del Club Dominical formulan para la educación y formación espiritual de nuestros niños. Les pedimos por favor que se pongan de pie, si son tan amables los que están en el servicio presencial, y decirles que dejen las sillas como están, porque ahorita van a pasar a sanitizar los sugieres y vamos a salir de este lado. Les recuerdo que así debe ser por la cuestión de que es más práctico que la sanitización sea paulatina de esta manera y haya una circulación propia. Que el Señor les bendiga y pues vamos a estar aquí primeramente Dios el próximo domingo, preparados nuestros corazones para recordar la muerte y la resurrección de Cristo a través de la comunión. Que el Señor les bendiga, les amamos. Hola niños, es un gusto poder estar una vez más con ustedes y compartirles la palabra de Dios. Algunas veces ustedes se han sentido tristes o solos o con miedo. Déjenme decirles que no estamos solos, que Jesús nos mandó su Espíritu Santo para que estuviera con todos nosotros. Y eso precisamente hoy les quiero platicar, del Espíritu Santo de Dios. Pero primero les voy a pedir que me acompañen ahí en sus casitas a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú creaste para que yo me gozara en él. Te pido, Señor,
que me ayudes a que esta palabra se haga carne en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Niños, ¿sabían que así como nosotros tenemos mejores amigos, Jesús también tenía sus mejores amigos, al cual Él los llamó sus discípulos? Y a donde quiera que Jesús iba, sus amigos le acompañaban. A Jesús le gustaba compartirle sus conocimientos, todo lo que Él sabía le gustaba compartirle a sus amigos, porque también Jesús quería dejarlos preparados, listos, porque les decía que pues no todo el tiempo Él iba a estar aquí en la tierra. Él tenía que irse, iba a llegar el momento en que Él se tenía que ir al cielo. Y sus amigos de Jesús, los discípulos, empezaron a ponerse así como pues tristes y con miedo. ¿Pero qué vamos a hacer sin Jesús?, decían. Pero Jesús les dijo: calma, tranquilos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar mi Espíritu Santo. Pero primero tendrán que orar con mucha fe y con mucho amor y pedirlo en mi nombre y les será hecho. Entonces se llegó el momento en que Jesús pues partió al cielo, se fue. Y estaban muy tristes los discípulos y en ese momento se acordaron de las palabras de Jesús, de que pues no los iba a dejar solos, que el Espíritu Santo Él se los iba a mandar. Y empezaron a orar con mucha fe, con mucho amor, y se escuchó un ruido muy fuerte, como que si estuviera la tierra temblando, pero no, era el Espíritu Santo de Dios que estaba llegando a cada uno de ellos. Y todos comenzaron a hablar la palabra de Dios con mucha alegría y con mucho gozo. Qué bendición, ¿verdad, niños? Les voy a compartir un versículo que es en Hechos 4:31, donde nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo los invito, niños, a que sigan estudiando este versículo, que lo memoricen y sobre todo que inviten a sus papás a orar y a pedirle a Jesús que nos mande también a nosotros su Espíritu Santo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós.